Ay, qué bien se siente estar con el traje de panda de nuevo. Aunque lo voy a tener abierto porque está empezando a hacer un poco de calor a pesar de seguir en invierno. Bueno, ya. Vamos con la intro. El consejo de hoy me lo pidió una chica sufrida, cuyo nombre no vamos a mencionar. Así que pongámosle un alias. Crisolcia. Sí, Crisolcia Ramírez, quien después de muchos años de terapia por fin superó a Slender y conoció a un chico que le cambió el mundo. Démosle un nombre a este chico: Weberto. Sí, Weberto. Weberto tenía muchos detalles con Crisolcia, razón por la cual ella se ilusionó mucho. Todo era bello y hermoso hasta que le rompieron el corazón a la pobre Crisolcia. Seguramente que a ti también te ha pasado que cuando te gusta a alguien no sabes distinguir entre un detalle que hace contigo o su manera de ser con todo el mundo. O bueno, si no te ha pasado a ti, le ha pasado a una amiga o a un amigo tuyo. Sí, a los hombres también le pasa. Lo que callamos los machos. Pues bien, vamos a analizar ambas partes. Comencemos por Crisolcia. Esta chica se define a sí misma como única, anormal, original, diferente. Yo le llamaría poser, pero hey, acá no estamos para criticar eso. Crisolcia tiene un nivel de habilidades sociales cerca de 0. Y ahí es el primer problema. Cuando tus habilidades sociales son peores que las del panda, sí, porque yo soy un poquito antisocial, empiezas a pensar que con una pequeña sonrisa el chico ya te está gileando. Ah, hola Crisolcia, ¿cómo estás? Me ha hablado, me ha sonreído. Oh Dios mío, nos vamos a casar. Espero que entiendas mi punto. Tampoco te estoy diciendo que vayas y te hagas amiga de todos. No en ese sentido, no. Mi punto es que mantengas el equilibrio. Ningún extremo es bueno, ni muy antisocial, como el panda, ni muy amiga de todos como Milet Figueroa. Punto 2. Las amistades. Wow, hey, calma. No voy a criticar a tus amiguitas, a tus befis, a tus amiwis, pero... Ok, sí lo haré. Te soy sincera, las amistades influyen mucho en ti. ¿Conoces ese refrán que dice: Dime con quién andas y te diré quién eres? Pues ¿a qué crees que hace referencia, genio? Si tus amigas son igual de... casi normales, anormales, diferentes, únicos, así como tú, pues yo te recomendaría que te busques amigos más normales, pero del buen normal. No estoy diciendo a gente del montón. Porque sea. Ya, ok. Gente del montón no. Gente que sigue a otra gente no. Es el tipo de gente que vale la pena, pero que son diferentes a ti. Punto 3. En el caso que ya tengas amigos normales y que tengan mejores habilidades sociales que tú, pues escúchalos. Cada suspiro de cansancio cuando le hablas sobre esa persona a la que hemos designado como Weberto no es por las huevas. Ok, creo que ya es suficiente bullying a nuestra amiga Crisolcia. Pasemos a nuestro queridísimo amigo Weberto, porque aquí ambas partes tienen la culpa. Ya, ok, no hablemos de culpa, hablemos de responsabilidades. Pues yo solamente tengo unas cuantas palabras que decirle a este tipo de chicos que les gusta dar muchos detalles a todas las mujeres que conocen. Y si tú eres uno de esos don Juanes que les gusta dedicar versos, canciones o un simple Hablarte alegra mi día. a todo aquello que tenga tetas naturales o artificiales y un wow, ok, no voy a entrar en detalles porque quiero que este video salga apto para todo el mundo. Bien pues, amiguito o amiga, escúchame con atención lo que te voy a decir. Ahí va. ¿Quién te has creído, mal hombre? Rata de 2 patas, bicho rastrero, maldita sanguijuela, culebra ponzoñosa. ¿Y por qué mi odio hacia este ser inmundo, detestable, desagradable?
porque mientras le dedicaba cosas bonitas a Crysolcia, el muy ya tenía enamorada. Y bueno, algunos dirán, ¿Y qué si no le contó? Es su vida privada. sí, es cierto, pero acá viene el detalle. Resulta que este chico ya le había contado un pasaje de su vida que era como que lo había marcado. El mal capítulo que tuvo con su ex enamorada, que era una chica completamente diferente. Y bueno, que según yo eso es algo privado, ¿no? Digo, ¿entiendes lo que el chico estaba intentando hacer? Como decía un gran filósofo amigo mío, lo que estuvo haciendo el chico era esto. Aunque tal vez en el pequeño cerebro de Hueberto, sus prioridades estaban patas arriba. Bueno, mi punto es, y eso va para todos, hombre o mujer, que le encanta andar de picaflor o de pescador. ¿Qué te has creído? No puedes andar por ahí diciéndole a alguien. Tú eres el sol que ilumina mis días. Tu sonrisa me calma el alma. Hablar contigo alegra mi existencia. No puedes decir ese tipo de cosas como si se tratara de un hola, ¿qué tal? Y menos si tienes enamorada. Un poco de respeto hacia tu pareja, por favor. Y luego vienen las peleas, ¿eh? De que ella es muy celosa, de que no quiere que hable contigo, de que huevada y media. Bien, pues la moraleja de esa historia es: no te ilusiones con todo lo que te digan. Tómatelo con calma. Recuerda que en este mundo existen muchos tipos de personas y no todos son exactamente buenos. Y si tú, querido espectador, eres uno de esos don Juanes o don Juanas, deja de ilusionar a la gente. Nunca sabes cuándo te va a tocar a ti. Ya sabes, el mundo da muchas vueltas. Espero que esto te sirva, mi querida amiga Crysolcia. Y para el resto, si quieres compartir una historia y que yo te dé mi opinión, o si tienes un problema y quieres que yo te dé consejos, escríbeme en mis redes sociales, cuyos links estarán en la descripción. Si te gustó este video y piensas igual que yo, dame un like. Y si conoces a alguien con un caso similar, compártele el video, para que se quiten esa venda. Porque Crysolcias y Huebertos hay muchos en este mundo. Me siento como la señorita Laura en estos momentos. ¡Que pase el desgraciado! Bien, eso ha sido todo por el video de hoy.